Hola, saludos a todos. En este video vamos a desarrollar dos ejercicios que son afines al contenido 1.9. Se trata del factor común, monomio y polinomio. Este contenido es de primer año de bachillerato de la unidad 2. Tenemos planteados los siguientes ejercicios. Uno de ellos dice 10x al cuadrado, y más 6xy al cuadrado menos 8x. Y tenemos el segundo que ustedes ven en pantalla. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Primero es reducirlo a las más mínimas cantidades posibles o llevarlo a una expresión mucho más corta que la que tenemos en estos momentos. Ese es el objetivo de factorizar. Y también el objetivo de factorizar es para ir haciendo un preámbulo al momento de ir resolviendo divisiones sintéticas y también lo que son los trinomios cuadrados perfectos. Entonces, para efectos de este ejercicio, el primer paso que debemos dar es el siguiente. Primer paso, vamos a identificar los coeficientes. Los coeficientes, recordemos que son los números que siempre acompañan a las letras, pero en términos coloquiales serían los números más grandes, es decir, 10, 6 y el 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos números o con los coeficientes? Los vamos a traer en una parte y vamos a sacarles el MCD. Vamos a hacer 10, 6 y 8. A estos les vamos a sacar el máximo común divisor, es decir, algo contrario al MCD, máximo común divisor, algo contrario al MCM, perdón. El máximo común divisor es algo diferente al mínimo común múltiplo. En el caso del mínimo común múltiplo se tenía que buscar a partir de ciertos números. ¿Qué son los números primos? Recordemos que los números primos son todos aquellos que se pueden dividir entre uno y entre el mismo. Los números primos, entonces, que cumplen con esa característica es 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Esta es una filita de los números primos con los cuales vamos a ir trabajando o con los que siempre se trabaja el MCM y el MCD. Lo único que el mínimo común múltiplo lo que hacía era dividirlo y hasta que llegaba la operación a 1, hasta ahí se acababa el MCM. En el caso del máximo común divisor, solamente va a ser una vez con un número que los divida exactamente a todos por igual. Si no hay un número que no los divide a todos por exactamente iguales, eso significa que estos números no tienen máximo común divisor, sino que simplemente no son comunes, pues a eso nos referimos. Entonces, lo que vamos a hacer es observar dentro de nuestra serie cuál es el número que divide a todos exactamente en las mismas cantidades. Si nosotros dividimos, o bueno, si observamos, todos ellos son múltiplos de 2. Por lo tanto, podemos decir que el número que divide a todos, porque aquí no solamente va a ser solo a uno, sino que a todos, por 2, entonces aquí en este caso decimos 10 entre 2 a 5, 6 entre 2 a 3, 8 entre 2 es a 4. Y después vamos verificando si hay otro número que divide a todos en las mismas cantidades, es decir, a todos al mismo tiempo. Entonces, podemos ver que el 3 se puede dividir entre 3, pero entre 5 y entre 4 no. A partir de ese momento, cuando uno de los números ya no se puede dividir por cualquiera de ellos, es decir, si probamos uno de estos y ya no puede dividir a este o a este, significa que el máximo común divisor hasta ahí llegó. Esto significa que el máximo común, por eso le llama máximo común, si se fijan, máximo común, y lo voy a escribir en mayúscula porque esto nos va a servir divisor. Máximo común, ¿sí?, es el número 2. ¿A qué me refiero con un común? Ese común va a ser como el meollo del asunto para factorizar cada uno de los polinomios que tenemos planteados. Entonces, ¿qué va a suceder con ese número 2? Este número 2 lo vamos a escribir una tan sola vez acá, y vamos a decir igual 2, y este máximo común divisor es el máximo común de todos ellos. Luego nos vamos a referir a las letras. Entonces, vamos a observar cuál es la letra que más se repite en todos los términos. Es decir, en este caso podemos observar que hay ciertas letras repetidas. Entonces, si hay más de una letra, vamos a fijarnos primero en una letra y después en la otra, y así sucesivamente, si hay 3, si hay 4, si hay 5 y así.
Entonces, vamos con la x. En el caso de la x se repite por acá, se repite por acá y se repite por acá. Ok, 3 veces. Entonces podemos observar que la x es común en nuestro polinomio. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer si esa x se repite? Lo que vamos a hacer es tomarla una tan sola vez, pero con el grado menor. En este caso, si ustedes se fijan, aquí tenemos grado 2, grado 1, grado 1. Si en caso hay dos que son del mismo grado, entonces cualquiera de todas ellas vamos a tomar, pero la condición es que sea el mínimo grado. Es decir, si aquí fuera cubo, aquí cuadrado y aquí 1, entonces tendría que ser esta de acá. Si aquí fuera cuarta, cubo y esta cuadrado, entonces tendría que ser esta de acá, el mínimo común. Por eso se llama mínimo, porque también tiene que ver el grado, el mínimo grado. Entonces aquí tenemos que la letra mínima con el grado mínimo y la común sería la x. Después podemos observar que hay una y, otra y y otra y, pero que hay grado 2, grado 1 y grado 1. Por lo tanto, la letra que se repite después de la x sería la y siempre con grado 1. Entonces tenemos que es y repetida en todos los términos con grado 1. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer son operaciones con respecto a cada uno de los términos. Entonces venimos y retomamos, fíjense bien, todo este término, el primer término, y lo vamos a dividir con este factor. Entonces empezamos acá. 10x al cuadrado y dividido con 2xy. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. 10 entre 2, esto sí se puede dividir y podemos observar que aquí lo mismo pasó. 10 entre 2 es 5. Este 5 es el mismo de acá. Eso significa que tenemos 5, pero con las letras, ¿qué va a suceder? En el caso de las letras nos vamos a jugar la operación con los exponentes. Si tenemos una letra arriba que tiene un exponente diferente a otra letra en la parte de abajo, lo que va a hacer es restar los exponentes. Eso significa que acá tiene grado 2, grado 1. Entonces colocamos x y decimos 2 menos 1, eso es 1. Bueno, si usted quiere le coloca el grado, si no simplemente la deja así, porque ya cumple la condición de hacer la resta. Después, y entre y podemos observar que son exactamente las mismas. Y aquí vamos a aplicar una pequeña operación. Cuando veamos que dos operaciones, es decir, acá, cuando veamos que hay una multiplicación en la parte de arriba y hay una multiplicación en la parte de abajo y hay cierta cantidad que es exactamente la misma, entonces lo que vamos a hacer es cancelarla, porque son exactamente las mismas, mismo grado y misma letra. Eso significa que la y con la y se irían canceladas. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos y, ok, si cumplimos con la regla, ok, 1 menos 1, esto da 0. Y recordemos que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces aquí al final es como que nos quede 5x por 1 y al final la respuesta es 5x. Entonces, ese 5x, ¿qué va a suceder con esa operación? Venimos, regresamos a nuestro ejercicio, abrimos paréntesis, un paréntesis auxiliar, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar esta cantidad dentro del paréntesis. Entonces decimos 5x. Ok. Después, más entre más da más, y otra vez todo este término, decimos 6xy al cuadrado entre 2xy. 6 entre 2 es A3 y podemos observar que es exactamente este coeficiente que tenemos por acá. Es como que lo hayamos trasladado. Y aplicamos otra vez la misma regla que dice que si hay dos cantidades multiplicadas en la parte de arriba y son las mismas cantidades en la parte de abajo, es decir, x y x, podemos cancelar. Es decir, esto se nos va cancelado. Y acá aplicamos la regla de y se repite, es una común, por lo tanto tenemos y restamos los exponentes. Aquí decimos 2 menos 1 es 1. Aquí si usted quiere se lo coloca, si no, pues ya no es necesario colocarle el exponente 1. Entonces, ¿qué va a suceder con esta respuesta? Esta respuesta iría después de nuestro signo, que sería 3y. Luego, después de haber operado eso, tenemos acá menos entre más, porque este es positivo, da menos, y otra vez todo esto lo dividimos entre el factor común.
Entonces tenemos 8xy entre 2xy. Aquí en este caso, pues solamente tenemos una operación de 8 entre 2 es a 4, entonces tenemos que es 4, pero aquí tenemos las mismas cantidades y específicamente las mismas letras. Se puede observar que es x, x, y y y. Entonces aquí vamos a cancelar cada una de las letras y ya nos queda solamente el número 4. Este número 4 específicamente iría en esta parte de acá. De esta manera, entonces, nuestro resultado, podemos observar que hay un número en la parte de afuera y ciertos términos. Esto que quedó afuera, en realidad se convierte en algo que se llama un monomio, o lo vamos a llamar más técnicamente como un factor. Por eso lo vamos a encerrar entre paréntesis para dejar claro que este es un factor y todo esto es otro factor. Entonces nos quedaría como 5x más 3y menos 4. Y ahí tenemos dos factores obtenidos del primer ejercicio. Hasta ahí nos quedaría la primera respuesta. Vamos entonces con el segundo ejercicio. En el caso del segundo ejercicio vamos a ser un poquito más detallistas en el sentido de observar si hay letras en todos los términos, es decir, si hay letras por acá, y si se fijan, aquí no hay letras. Es decir, que algunas letras no llegan hasta el final y no se van a repetir. Entonces, ¿qué va a suceder en esos casos? Cuando tengamos términos que no posean letras, lo que vamos a hacer es auxiliarnos de alguna estrategia. ¿Qué va a ser auxiliarnos de la propiedad asociativa? Recordemos que la propiedad asociativa es aquella que nos permite dentro de una suma agrupar ciertos elementos dentro de un paréntesis y pues auxiliarnos también del signo más. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, nos vamos a auxiliar de esa propiedad. Abrimos paréntesis y fíjense bien, lo que vamos a hacer es agrupar términos semejantes pero en parejas o en las letras que a nosotros nos convengan. En este caso, la letra que más nos conviene, si pueden observar, es X y X. Eso sería como lo primero, eso es lo que nos conviene en estos momentos. ¿Por qué? La Y se repite pero está hasta aquí al final, entonces las más inmediatas son X y en términos de eso lo vamos a operar. Entonces empezamos, paréntesis, y dentro de ese paréntesis va a ir X, Y más 3X. Ok, ese es nuestro primer grupo, ¿sí? Pero sucede que esto no estaba seccionado en grupos, sino que nosotros estamos separando los grupos. Para ello, y que no haya dificultades, lo que vamos a hacer es auxiliarnos de un signo más siempre por acá. Es decir, cuando usted haga uso de esta propiedad, le sugiero que se auxilie siempre de un signo más para al momento de hacer la segunda operación no tenga dificultades. Entonces viene después del signo auxiliar, ¿ya? Este signo, después de este signo, abre paréntesis y coloca las otras dos cantidades con sus respectivos signos, es decir, más 2y más 6. Ahí está. Entonces, si se fija, más por más da más por más da más, y regresamos a lo mismo. Lo único que queda claro que este signo es un signo auxiliar, simplemente por eso lo aclaro. Luego de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener factores comunes de cada uno de los paréntesis, es decir, factor común del primer paréntesis y factor común del segundo paréntesis. En este caso, para obtener el factor común de cada paréntesis, nos vamos a regresar a nuestro primer ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si observan, primero nos fijamos en los coeficientes. Eso fue nuestro primer paso. Sin embargo, aquí tenemos coeficiente de 1 y coeficiente de 3. 1 y 3 no son divisibles, por lo tanto, no los vamos a tocar. En el caso del 2 y el 6, sí. Entonces, en este caso, pues, ya sabemos que sí tienen cómo dividirse, tienen MCD, máximo común divisor. Entonces, aquí, en este caso, para el primer paréntesis, si usted quiere, para no confundirse, viene y lo copia. XY más 3X, ok, más, y nos detenemos acá, el MCD de 2 y 6, ok, 2 y 6. Recordemos los números primos, 2, 3, 5, 7 y así. Vamos a probar dentro de los números primos cuáles de ellos dividen exactamente a los dos al mismo tiempo. Entonces, el que divide a los dos al mismo tiempo es el 2, y entonces dice 2 entre 2 a 1
6 entre 2 está 3. Entonces el MCD es este de acá, el número 2. Ese número 2 debe ser afuera del paréntesis, es decir, que lo vamos a seguir después del signo, 2, paréntesis. Si se fijan, es como correr un espacio y abrirle el espacio para el MCD. Después vamos dividiendo. 2 entre 2 nos da a 1. Si usted no lo quiere hacer mentalmente, pues puede hacer esto. Aparte, dice 2y entre 2. Recuerden, mismas cantidades se pueden cancelar y ya nos queda el valor del y. Luego tenemos 6 entre 2. Esto es igual a 3. De esta manera entonces tenemos que más entre más da más, ok. En este caso pues todo esto entre esto nos dio y, más entre más da más, y el segundo sería el número 3. Dividimos cada uno de los términos, separamos y los agrupamos de nuevo. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a extraer la letra que es común en todos los paréntesis o en cada uno de los paréntesis. Es decir, si se fijan, aquí hay una letra común, es la letra X, pero tenemos que ser muy observadores porque no siempre va a ser con grado 1. Puede ser que en algún momento, puede ser con grado 2, puede ser. Entonces lo que nos vamos a fijar es que sí es cierto, se repite, pero vamos a retomar la letra que tenga el menor grado, es decir, sería esta de acá. Sin embargo, nuestro ejercicio oficial, ¿ya?, es X y X, allí no importa, entonces solamente la vamos a retomar una vez y decimos X, tendría que ir para afuera, por ser la representante de las dos, se extrae y empieza XY entre X con X se le van a cancelar y le va a quedar Y, más entre más da más, 3X entre X simplemente le van a quedar 3. Ok. Más y todo lo demás solo lo copia. Y más 3. En este caso el signo, si se fijan, ya no lo escribo porque pues obviamente ya sabemos que cuando hay un término que es positivo ya no es necesario escribir el signo si el caso está al principio. Si después sigue, ahí sí. Pero al principio pues, no es necesario, simplemente lo podemos bajar así efectivamente sin el signo. Ok. Después de eso, vamos a identificar otra vez el factor común, porque hoy sí nos vamos a dedicar a factores, que sea exactamente el mismo en los dos términos. Recordemos que un término es aquel que está precedido o antecedido por un signo. Es decir, antes del signo, media vez no aparece un signo, es un solo término, después del signo es otro término. Pero usted puede decir, pero es que sí que hay un más y aquí hay otro más. Pero el detalle es que esto lo está encerrando como una sola cantidad. Es como que usted tenga 1 por X. Un ejemplo, o puede ser que tenga otro 3 por 2. Entonces al final esto sería una sola operación porque tiene un paréntesis y esto es una sola operación porque tiene otro paréntesis. Por eso no pueden ser términos separados. Sin embargo, cuando ya aparezca así, como un signo separado, allí sí estamos hablando de que es un término, otro término. Entonces, vamos a observar quién es el término semejante de estos dos términos. Si pueden observar, tenemos un paréntesis que es exactamente el mismo en ambos. Entonces, en ese sentido vamos a decir, ok, el que más se repite es todo el paréntesis, sería y más 3. A partir de que se repite, entonces lo que vamos a hacer es que esto, todos los términos, los vamos a dividir entre el factor común. Es decir, abrimos paréntesis y empezamos a dividir. Vamos a dividir x, y más 3 entre todo el factor común. Tenemos x, y más 3 entre y más 3. Si se fijan, lo que hice fue esto arriba, esto abajo, lo que se repite en la parte de abajo, y acá volvemos a aplicar la misma regla que dice, cuando hay dos cantidades que son similares y se están multiplicando, porque acá x por y más 3, en ese caso se había multiplicado, cancelamos y nos queda la variable x. En ese sentido, entonces aquí nos queda x y podemos escribir la variable x como nuestra primera respuesta. Luego tenemos más entre más da más. Después vamos a dividir todo esto entre esto y podemos observar un detalle,
que si volvemos a escribir esto entre estos, esto se nos va a cancelar con todo esto. Entonces, aquí simplemente nos quedaría el número 2. Si usted quiere, pues lo puede hacer. Yo simplemente me voy a saltar ese paso y nos queda x más 2. Le vamos a hacer un poquito más pequeño los paréntesis para dejar claro que son dos factores. De esa manera, entonces ya tenemos dos respuestas que serían y más 3 por x más 2. Leído más formalmente sería el factor de y más 3 por el factor de x más 2. De esta manera, entonces, se extrae el factor común de un polinomio. Sé que no se abarca todo el contenido en sí porque son variedad de ejercicios las que les pueden aparecer, pero espero les pueda servir para resolver algunos de sus ejercicios de este contenido. Los dejo acá con este video, espero que les sirva para la resolución de sus ejercicios.